Bueno, muchísimas gracias. Yo voy a comenzar brevemente compartiendo con ustedes, no sé si hay un poco de eco en el micrófono, varios agradecimientos por poder participar yo en estas jornadas. Desde luego, gracias a Juan Camaño y a Marifé de Paz por haberles ocurrido, ¿no?, esta propuesta y sobre todo por haber contado conmigo. Y bueno, pues me siento de verdad conmovido porque tengo mucho, sí tenía muchas ganas además de conocer el grupo de propagandistas que se está formando en Vigo, gracias a Juan, y entonces esta es una actividad que me resulta por eso especialmente grata. Y también me resulta es un honor para mí porque, claro, poder entrevistar a Bieito Rubido, que claro, no necesita presentación, y más aquí, que juega en casa, aquí en su tierra, y además tengo el gusto de poder yo lanzarle las preguntas, y después yo creo que podemos tener un rato para que ustedes también le lancen preguntas. Leía a modo de presentación, leía algunas líneas de la experiencia, del recorrido de Bieito. Descubro con mucha alegría que compartimos alma mater, pues los dos somos de la Facultad de Periodismo de la Complutense, cuyo edificio, decían las malas lenguas que habían utilizado unos planos de una cárcel de mujeres. No sé si sabes, Bieito, ese edificio, aquel feo gris de la Complutense. Pero bueno, también les cuento, como saben, algunos detalles de la larga y trayectoria de Bieito Rubido. Por supuesto, ahora mismo es director del renacido El Debate, ha sido director de ABC, director general de editorial de medios regionales de Vocento, director de La Voz de Galicia. Yo no sé si te he contado alguna vez, Bieito, en clase en periodismo nos hablaban de tu Voz de Galicia, sobre todo en una asignatura que se llama Tecnología de los Medios Escritos. Nos lo ponían como ejemplo de los cambios de diseño que hiciste, y así yo empecé a oír hablar de Bieito Rubido. Sí, sí. Así que, desde luego, por eso tengo todavía más gusto de poder charlar contigo. Colabora asiduamente en RRA en COPE, le pueden ver también en Televisión Española, en el Cascabel de TC Televisión, y también tiene experiencia docente tanto en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid como en la Universidad CEU San Pablo, donde imparte clases de comunicación política. Yo, Bieito, lo que yo querría lanzarte primero es, además quiero escucharte y sobre todo porque todos los que hoy nos acompañan espero que entren asiduamente en el debate, que disfruten de la lectura del debate en eldebate.com, pero a mí me gustaría, ya que estamos aquí, que nos puedas dar algunos datos del debate. ¿En qué momento está? Tú haces una imagen que a mí me gusta mucho, que un periódico es una obra inacabada, una work in progress, que dicen los anglosajones. Entonces me gustaría que, para comenzar, nos pudieras dar algunos detalles del debate. Bueno, pues como suele decir, me alegro mucho que me hagas esa pregunta. Empezamos bien. Bueno, en primer lugar, antes de nada, quería darles las gracias por estar aquí, por tener la oportunidad de hablarles y de comentar qué es ahora mismo el debate. Pero quería también, porque creo que es muy importante, yo siempre me acojo a esa frase de Cicerón de que la gratitud es la primera de las virtudes o la madre de las virtudes. Y yo creo que el debate es una gran obra de Alfonso Bullón de Mendoza. Yo tampoco, a estas alturas de mi vida, tampoco necesito ganar la voluntad de Alfonso Bullón, pero es así. Es decir, él se empeñó en que sacásemos el debate y que de alguna manera la ACDP recuperase una de sus grandes obras y de sus grandes iniciativas, que es influir en la sociedad española a través de los medios. Hay que decir que en gran parte de las cosas que nos exponemos, de la situación que nos exponía antes Higinio, tiene mucho que ver con el pensamiento absolutamente simple y nada elaborado que la sociedad le está comprando a los medios de comunicación. Es decir, en España el problema es que el 70% del sistema mediático español está en manos de la izquierda o de la extrema izquierda. Y me parece muy legítimo que la gente tenga ideas de izquierda o de extrema izquierda. Lo que ya me inquieta es la dictadura de lo que estamos hablando, de lo políticamente correcto, del neolenguaje, de ese tipo de situaciones
donde han sido determinantes los medios de comunicación. La televisión es ahora mismo el elemento que más influye en la sociedad. Por eso tiene tanta importancia la aparición del debate. El debate no es un periódico más, no es un digital más. El debate es el intento de atender un pensamiento que creíamos que estaba desatendido, donde el humanismo cristiano y la doctrina social de la Iglesia tienen mucha importancia, porque es un poco las cabezas tractoras de la visión que queremos darle a la sociedad española. ¿Dónde estamos? Llevamos 5 meses y 11 días. Es lo bueno de haber nacido el 1 de octubre, porque vas 5 meses y 11 días. En 5 meses y 11 días tenemos absolutamente consolidado el tramo entre los 200 y los 250.000 lectores diarios, que es un éxito. Es decir, tener en este momento, nosotros por ejemplo ahora mismo ya tenemos, por ponerles un ejemplo, más lectores que el Faro de Vigo. Y el Faro de Vigo yo siempre le he tenido un enorme cariño y una enorme admiración, como a todos los periódicos de Galicia, pero aunque el Faro siempre fue competidor mío. Bueno, yo competía contra el Faro, quiero decir que yo estaba en La Voz de Galicia, pues teníamos la competencia del Faro. Pero a lo que voy es que nosotros en apenas 5 meses tenemos es decir, si nosotros seguimos con esta evolución de ir de escalón en escalón de 50 en 50.000, yo creo que podemos estar el año 2023 hacia el final bordeando el 1.000.000 de lectores. Y eso ya es muy importante. Pero claro, piensen que España tiene 47 millones de personas, porque a veces, claro, la gente dice, 47 millones de personas, hay mucha gente a la que llegar. Yo creo que mañana todos ustedes serán lectores del debate, pero lo interesante es que se lo digan a mucha gente para que lleguemos a mucha más gente. Estamos, por tanto, en un nivel de audiencia muy interesante. Tenemos una redacción magnífica, tanto física como en cuanto al número de personas. Digo física, pero es la redacción más bonita de Madrid. Están ustedes invitados a visitarnos cuando quieran. Es preciosa. Pero eso ha venido muy bien porque de alguna manera ha creado un gran ambiente, un ambiente muy, muy sano y muy transparente. De hecho, somos los reyes de la transparencia. Tanto el presidente como yo, nuestros despachos están acristalados, nadie sabe, todo el mundo lo que estamos haciendo, que es trabajar. No. Y tenemos 70 redactores donde combinamos gente joven con gente con seniors que pueden ejercer un poco del magisterio y a veces ir orientando a la gente más joven, ¿no? Pero eso sí, hemos procurado que todos tengan pues una visión, es decir, que nadie se encuentre incómodo haciendo periodismo. Yo cuando estaba en ABC, claro, yo llegué a ABC, un periódico que tenía más de 100 años, y los redactores, pues había 270 redactores y muchos, a mí me sorprendía, es que no se identificaban con la línea del periódico. Yo le decía, yo no entiendo que estés aquí, si te resulta incómoda la línea de ABC, ¿no? Porque estás trabajando aquí. Nadie te obliga, nadie te ha puesto una pistola en el pecho para trabajar en ABC. Bueno, pues eso hemos intentado evitarlo, teniendo la oportunidad de montarlo nuevo. ¿Pudimos haber sacado el periódico en papel? Pues podríamos, pero sería un error. ¿Por qué? Porque desgraciadamente los periódicos en papel, que a mí me gustan mucho, que creo que tienen además muchas virtudes, porque el caos que es la actualidad se condensa y se ordena en un número determinado de páginas y el lector tiene una capacidad de codificar sabiendo que si esto va a un tamaño, si esto va en este lado, etc. Ese tipo de cosas, es decir, ese caos que es la actualidad en Internet a veces te vuelve más caótico, ¿no? Sin embargo, en el papel te ayudaba a ordenar eso. Bueno, hoy en día no se venden periódicos de papel, la gente no compra los periódicos de papel. Y aún encima, pues estamos ahora mismo en una tormenta. Hoy hablaba yo con el gerente de un gran periódico y me decía, esta mañana me decía, oye, estamos asustados porque hace unos meses estábamos pagando la tonelada de papel en 400 euros y lo está pagando ahora en 900, camino de 1.000 euros. La crisis esta de materias primas agudizada con la guerra de Ucrania, pues el papel prensa se ha vuelto carísimo. Menos mal, Alfonso, que no nos metimos a editar el debate en papel, porque ahora mismo estaríamos muy asustados. Comparto contigo, a mí me gusta mucho el papel también. Y en lo digital recuerdo esa
lema que se oía en la facultad de McLuhan del medio es el mensaje. Sí. La importancia del medio digital a mí me resulta que claro, pues, tiene muchas bondades, la inmediatez, el poder mezclar el lenguaje escrito, el lenguaje visual, audio, las infografías. Por cierto, las infografías del debate son una de las joyas. Hay algunas explicaciones que en un solo vistazo te enteras de todo, precisamente con este asunto de la invasión rusa de Ucrania y la guerra. La verdad, se está haciendo un trabajo excepcional. Pero también tiene una capacidad menor de prestar atención. Se nota además, ¿no? Porque lo bueno también que tiene lo digital es que el medio tiene información al momento de las audiencias. ¿Cuánto tiempo exactamente alguien se queda leyendo un texto? ¿Cuánto tiempo en dónde se detiene? Etcétera, ¿no? Entonces, yo en esta cultura de la cancelación que ahora Higinio Marín nos explicaba tan bien, ¿crees que la comunicación digital ha agravado esta situación? Yo creo que sí. Lo que pasa, creo que sí. Yo creo que gran parte de los problemas que tiene la sociedad actual tienen que ver con esa inflexión histórica que ha supuesto el mundo digital, Internet. Es una explicación que además coinciden bastantes observadores e intelectuales que se han dedicado a estudiar el fenómeno, pero probablemente es semejante a lo que ocurrió, y antes hablaba Higinio de Lutero, a lo que ocurrió con la irrupción de la imprenta. Es decir, Lutero probablemente no tendría el papel que tuvo si no hubiera coincidido también con la gran explosión de lo que fue la imprenta. Entonces hay momentos en la historia de la humanidad en que pasan estas cosas. Nosotros nos ha tocado ser testigos de la irrupción, ya las futuras generaciones esto lo vivirán de otra manera. Pero a nosotros, que nos ha tocado vivir el mundo de los medios de comunicación tradicionales que van bajando con el afloramiento de lo que es el mundo digital tiene muchas cosas buenas y probablemente las nuevas generaciones ya lo consumirán de otra manera, ya influirá de otra manera. Yo creo que esta misma inquietud que hoy hay aquí de gente que empieza a preocuparse por estas cuestiones y las plantea, va a hacer, yo confío, como ha ocurrido a lo largo de la historia, que haya contracorrientes ante esa simplificación del pensamiento, ante la desaparición del pensamiento elaborado, ante la lectura de consumo tipo fast food, etcétera, etcétera. Todo eso yo creo que en las futuras generaciones irá cambiando. Ahora bien, probablemente el cerebro humano estaba más acostumbrado a leer en papel que a leer en una pantalla, probablemente. Pero ha venido para quedarse y lo bueno que tiene otras muchas ventajas, ¿no? Internet tiene efectivamente la capacidad que tú, bajo la cabecera del debate, tú puedes fusionar todo. Puedes fusionar el texto de la prensa escrita, el audio de la radio o las imágenes de la televisión, con una calidad extraordinaria. Y la gente se va a ir acostumbrando a ese tipo de consumo. Me alegro mucho que hayas hablado de las infografías, porque hay una infografía estos días en el debate de la villa en fin, toda esta exclusiva que hemos ido dando del marinero que ha denunciado ante la Audiencia Nacional todo lo que ocurrió en la villa de Pitancho, este barco que tanto conmocionó porque se murieron toda la tripulación, excepto el capitán, su sobrino y este marinero africano. Pues claro, las infografías eran magníficas y cómo explicaban allí cómo el barco se había hundido, etcétera, etcétera. La verdad es que te agradezco también que hayas hecho referencia a las infografías porque son muy buenas, efectivamente. Es una forma también de a veces un texto largo de 1000 palabras, sintetizarlo en 4 imágenes muy bien explicadas. Eso sería muy bueno si entonces consumiésemos muchas más informaciones. Lo que ocurre es que lo que estamos es haciendo, provocando eso, que la gente elabore poco pensamiento. Al no leer, al todo ceñirlo a imágenes, pues no se elabora pensamiento. Y en ese sentido sí tengo que decir un dato muy esperanzador, que es que nosotros, según el medidor oficial que ahora mismo mide GFK,
tenemos el tiempo de lectura más alto de toda la prensa española, sobre 200.000 lectores, que yo espero que muy pronto sea 1.000.000, pero lo bueno de nosotros es que a nosotros nos leen una media al mes de 57 minutos, mientras que a un diario como El País o como ABC lo leen 20 minutos. Es decir, a nosotros nos leen 37 minutos más. Los artículos de Higinio, por ejemplo, o los tuyos, los leen más tiempo, los lee más gente y los leen, porque mucho de la gente lee el titular y no lee el resto, ¿no? Con lo cual estamos también muy esperanzados de que el lector del debate es un lector más formado, más concienciado y probablemente más culto. Eso quiere decir mucho y muy bien de los lectores del debate. Tenemos muy buenos lectores. El entrevistador y el entrevistado no hablen entre sí. Vieito, por favor, diríjase al público a hablar, porque si no, no se le oye. Vale, vale. Pues disculpe. Pillando al público con el micrófono. Muy bien. Nada, se lo agradezco. Que tiene usted toda la razón, porque esta tendencia de mirar así. Muchas gracias, que no nos damos cuenta de la... Muy bien. Que estoy además teniendo yo la exclusiva de las preguntas. Ahora además enseguida les lanzaremos la oportunidad a ustedes. Claro, en este asunto de la corrección política, este era el título también del coloquio de hoy, Vieito. Ya sabes que en todo español, además de un seleccionador, hay un experto en comunicación. Casi siempre a los medios de comunicación le están cayendo la acusación de agravar este asunto de la corrección política, de la dictadura, esta dictadura soft de la que se habla. Pero yo quería preguntarte, tú como periodista, ¿has sufrido algún tipo de cancelación? Y si así ha sido, ¿cómo has actuado? ¿En quién te has apoyado? Porque yo debo reconocer que el gremio de los periodistas es uno de los menos corporativistas que hay. Sí, no, esto no es nada corporativo. Los periodistas son muy cainitas, se odian los unos a los otros como pocos colectivos conozco yo. Yo creo que no hay nada de no hay poco corporativismo entre los periodistas. No, pero tengo que decir que yo no... Yo creo que al final también en esto de la cancelación y este tipo de presiones en general va mucho en tu persona. Es decir, si aceptas o no aceptas determinadas presiones, determinados comentarios, determinadas líneas de pensamiento. Que yo tengo que decir que no. Mis 10 años en ABC, para mí fueron una bendición y yo estoy agradecidísimo de haber sido director de ABC. No solo no tuve ese problema, sino que he intentado llevar al ABC hacia un camino de más compromiso en la defensa de determinados valores. Y en los años de La Voz de Galicia, que era un periódico mucho más transversal, como son los periódicos regionales, con menos carga ideológica, porque a veces era un periódico de refuerzo ideológico, como queremos que sea el debate, ¿no? Mientras que La Voz de Galicia, como puede ser El Faro de Vigo, son periódicos mucho más transversales, porque tienen menos carga ideológica, porque en realidad están más en una información más cercana, más local, pero tengo que decirte que yo no he sufrido esas presiones, y si las he sufrido no me he enterado. Quiero decir que hice lo que creía que debía hacer. Y no soy ningún virtuoso. A mí eso de San Agustín, ni ingenuo ni prepotente, me gusta mucho. ¿Pero encontraste apoyo en otros periodistas y otros compañeros de profesión? No, sí. todo lo contrario. Vamos, entre los periodistas, tú vas a una tertulia, todo depende. Cuando vas a 13, pues hombre, juegas en casa, ¿no? Siempre tienen a uno allí para que discrepe y tal, pero vamos, juegas en casa. En la COPE más o menos también, pero vamos, si vas a Televisión Española o a La Sexta, como yo dejé de ir a La Sexta porque me encontraba muy incómodo. Y ahí efectivamente, vamos, la hostilidad que hay hacia determinadas posturas, hacia la defensa de determinados valores, es tremenda. Es decir, y yo creo que, insisto, que gran parte de los problemas que tenemos tienen mucho que ver con los medios de comunicación. Y vuelvo a insistir, en España el 70% del sistema mediático, es que no hay una buena televisión
una dice Antena 3, pero Antena 3 tampoco. No hay una buena televisión bien hecha, y en eso sí me agarro a la frase de don Ángel Herrera Oria, que decía, primero un periódico y después católico, es decir, primero hay que hacerlo muy profesional, muy atractivo. La izquierda lo hace muy bien, la izquierda tiene más talento para... nosotros tenemos que hacer, por ejemplo, falta un gran canal de televisión en España que tenga el atractivo suficiente para captar y al mismo tiempo trasladar un mensaje, pues eso, por ejemplo, con el aliento de lo que es el humanismo cristiano, ¿no? No la hay. En el último Congreso de Católicos y Vida Pública, que es así como el gran congreso en el que se basan estas jornadas, lo tienen a su disposición las grabaciones en la página web. Participaba Bieito Rubido con la conferencia con la conferencia de clausura, en el que hablabas del lenguaje como herramienta del oficio del periodista y el lenguaje en el terreno donde encontrábamos las evidencias de esta corrección política. En tu conferencia en el Congreso hablabas quizá de que esas formas que se proponían, eso ya saben ustedes, el plural acabado en sin ser asturiano, claro, y otra serie de complejidades y oscuridades. ¿Tú crees, Bieito, que esa forma y ese lenguaje ha calado en la sociedad española y ha calado en los periodistas, que al fin y al cabo son los que muchas veces con su oficio ayudan a este proceso? Todavía no, pero si no ponemos... esto es como los incendios. Aquí en Galicia sabemos mucho de incendios forestales. Hay un momento que tienes que poner el contraincendio. Entonces, si no lo ponemos, el incendio nos va a llevar por delante. No, vamos a ver, efectivamente, por ejemplo, yo lo decía en esa exposición del Congreso, del último Congreso de Católicos y Vida Pública, yo ponía el ejemplo de muchos periódicos, por ejemplo, los periódicos vascos nunca dicen Selección Española de Fútbol, dicen el Combinado Nacional, La Roja, a los colectivos, a todos los seleccionados, combinados nacionales, todas las selecciones españolas de balonmano, los hispanos, los leones, las no sé qué, todo para evitar la palabra España. Cómo parece que no diciendo la palabra España, España desaparece como tal. Y eso ocurre con muchas más expresiones. Y en esa línea, claro que la gente se acostumbra, porque además, y me gustaba mucho lo que decía Higinio, es que somos muy perezosos, nos hemos comprometido poco, tenemos mucha responsabilidad todos. Entonces, claro, si dices España parece que ya eres. Yo muchas veces, incluso compañeros míos, ¿no? Anda, y llevo la bandera de España. Y digo, ¿qué quieres que lleve? ¿La de Vietnam? Es que yo soy de España, es que llevaré mi bandera, no voy a llevar... Pues no, pues ala, pues dale que te pego. Claro, es anatemizar todo lo que es las expresiones que tienen como supuestamente una determinada carga y poner otras como alternativa. Esa perversión del lenguaje es una de las estrategias más claras que tiene todos los que impulsan este movimiento de esto de la corrección política, que efectivamente, Higinio se fue a Lutero. Yo en la exposición hablaba de Marcuse y todos los campus universitarios de los años 60 en Estados Unidos, donde empezaron a poner eso. Pues al negro no se puede llamar negro, pero es que no sé cómo querrá usted que le llame, ¿no? Afroamericano y tal. Bueno, yo contaba el caso de la policía de Manchester que tiene un manual de 900 páginas para dirigirse a los delincuentes. Y entonces no pueden llamarle a un borracho, tienen que decir en el atestado que hacen tal, persona que tiene mala relación con sustancias químicas. O sea, esto te das cuenta que en realidad es una degeneración y es un declive moral de la sociedad. Ahora Higinio Marín en su conferencia decía que estábamos en el inicio, tarde o temprano seguramente a todos los que estamos aquí nos tendremos que enfrentar a situaciones de procesos públicos de cancelación y tendremos que decidir si decir la verdad o amoldarse a las circunstancias, pasar un poco desapercibido.
En criminología se habla de una teoría, de la teoría de las ventanas rotas, que es en un lugar donde uno va y ve las ventanas rotas, es signo de que eso va a conllevar un aumento de la criminalidad, porque eso indica que en ese lugar ese comportamiento pues está tolerado, a nadie le importa, ¿no?, que haya ventanas rotas. Yo, para finalizar mi turno y pasarle los trastos al público para que haga también preguntas, además de los pequeños gestos de dignidad, ¿qué más podemos hacer? Crear redes, crear un periódico, Sí. publicar un libro. ¿Qué cosas podemos hacer? Pues yo creo que tenemos muchísimo campo por delante. Creo que tenemos que hacer muchas cosas y yo siempre digo que también cómo se hacen, una vez que planteábamos cómo podemos ayudar a regenerar la sociedad, y cuando hablábamos de regenerar, yo en ABC hice una campaña que era de la regeneración de España, no como la de Costa, pero y decíamos no solo en el campo de la corrupción política, sino la regeneración en todo, y combatir determinados falsos paradigmas que hay en la sociedad española ahora mismo. Y la conclusión era que cada uno haga bien lo que tiene que hacer. Es decir, ¿cuál es tu trabajo? ¿Tu trabajo es dar clase? Pues sé el mejor dando clase y comprométete con estos valores que a nosotros nos alientan, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer muchas cosas, efectivamente, y hacerlas muy bien. Tenemos que hacer el debate y que el debate sea un gran periódico, no que sea, como se dice aquí en Galicia, una atrapallada. No. Tiene que ser el mejor periódico. Aspirar a ser el mejor periódico. Si aspiras a ser el mejor periódico, a lo mejor no haces el mejor periódico, pero harás un gran periódico. Y hay que hacer periódicos, hay que hacer televisiones. Estamos en una sociedad que se interconecta, muy social, muy de la comunicación. Necesitamos poner en marcha todas las iniciativas que nos permitan llegar, porque al fin y al cabo esa es la idea de evangelizar. Alfonso Bullón ha descubierto que hay dos lugares en el mundo, Roma y Cedeira. En Cedeira, que es mi pueblo, ustedes habrán oído hablar de San Andrés de Teixido. San Andrés de Teixido estaba evangelizando aquellas tierras. Y el pobre le debió traer una depresión porque vio ser un día como de estos así como de lluvia y saben que Dios le dijo, mira, no te deprimas porque todo el mundo irá a Santiago. No, irán a Santiago algunos, pero a San Andrés de Teixido irá todo el mundo. Y irá de muerto incluso el que no haya ido de vivo. Pues eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿eh? Nosotros tenemos que tener esa ambición de llegar a todo el mundo. E incluso cuando nos deprimamos, como le ocurrió a San Andrés en una tarde lluviosa de marzo hace más de 2000 años, o 2000 años, pues levantarnos. Es decir, esta resignación, y es que me gustó mucho lo que dijo Higinio. En fin, Higinio ha sido tan brillante que te tengo que citar varias veces, pero esa pereza que ha tenido también el catolicismo en España, esa de acomodarse, pues ya eso nos ha pasado factura y no podemos resignarnos. No podemos resignarnos porque además hoy a mí me ocurría esta mañana en la radio autonómica gallega que el pacto del PP con Vox, que Pedro Sánchez se enfada. Oiga, pero está Pedro Sánchez para dar alguna lección moral de pactos, un señor que ha hecho un pacto con unos terroristas, pero puede dar alguna lección moral. Bueno, pues la inmensa mayoría se achanta y se queda ahí. Claro, es que, pues no señor, hay que ser valientes. Yo creo que combatir la pereza, combatir la resignación y ser valientes, no tener miedo. Pues les toca ahora el turno a ustedes. Si quieren alguna pregunta, ya saben,